Hola, bienvenido a todos. Soy Natalia Creche. Estoy muy contenta de estar participando en este segundo Congreso de Crianza Respetuosa bajo el lema El arte de aprender a desaprender. Es justamente este lema que me ha llevado a plantear para hoy la ponencia tal cual la he propuesto, donde los voy a invitar a trascender el paradigma de ser enseñados para comenzar a aprender. En esta ponencia los voy a llevar por cinco pasos que yo he elegido. A mí me gusta mucho estructurar las ponencias para que se pueda comprender de qué estamos hablando, para que justamente podamos profundizar y entender a qué me refiero con esto de trascender la idea de que tenemos que ser enseñados. Yo soy mamá de 2 niños que crecen y aprenden sin ir a la escuela. Soy un adulto en pleno proceso de desescolarización mental y cada vez que me desescolarizo comprendo que tal vez me lleve toda la vida desandar todos estos constructos mentales, desarmar todo esto que se ha formado en mi cabeza respecto del aprendizaje, producto de mi paso por la escuela. Yo acompaño a muchos adultos justamente a través de mis talleres, de mis cursos, de mis formaciones, de mi charla, a desescolarizar sus mentes. Todo este bonito desafío y esta pasión también por las ciencias del aprendizaje que hoy puedo saber que se llama así, comenzó en aquellos años donde me di cuenta, cuando mi hijo ya entró a la edad escolar, me di cuenta que tenía que trabajar mucho mis ideas respecto de qué era aprender, para poder realmente acompañar a que él crezca y aprenda según sus necesidades, no según lo que yo pensaba que él tenía que saber, algo bien marcado por la estructura escolar, por el sistema educativo. En esta ponencia, el tema central es que comprendamos en qué momento la obligación de ser enseñados ha sido más importante que nuestra libertad de aprender. Algo que me juego y me atrevo a decir que muchos adultos ya hemos desconectado de esa libertad de aprender. Los niños todavía no. Vamos a trabajar sobre 5 puntos donde vamos a intentar viajar por este bonito recorrido de trascender de este paradigma de ser enseñados para entender qué es aprender realmente. El primer punto que vamos a tocar es cuando comenzó esta confusión dentro nuestro, ¿no? Cuando hemos pensado que para aprender indudablemente tendríamos que ser enseñados. El otro punto es que comprendamos que la obligación de ser enseñados ha puesto en el centro del aprendizaje la figura de quien enseña. El otro punto es que comprendamos que la obligación de ser enseñado ha desregulado nuestra capacidad natural de aprender y nos ha desconectado de ella. El otro punto que he tomado es que la obligación de ser enseñados ha puesto más énfasis en el arte de enseñar, dejando de lado el arte de aprender, que es lo que nos convoca en este congreso. Y por último, que reflexionemos juntos para qué realmente queremos aprender. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto que he planteado. Yo me hice todo un apunte porque no me quiero olvidar nada de todo lo que he sentido que quería compartirles hoy. Bueno, cuando comenzó toda esta confusión, justamente como legado de la creación de la escolarización obligatoria. Si nosotros hasta la actualidad seguimos sosteniendo y diciendo que los niños tienen que ir a la escuela para aprender, es porque estamos inconscientemente poniendo por encima de la libertad de aprender la obligación de ser enseñados. Este es verdaderamente el inicio de toda confusión. Preguntémonos, ¿quién dijo que ser enseñados determina nuestra capacidad de aprendizaje? ¿Quién inventó todo esto? Hoy no me quiero adentrar a los orígenes de la creación del sistema educativo
de la escuela y de la obligación de ir a la escuela. Pero es justamente en esos inicios donde toda esta confusión llegó a nuestras vidas para quedarse instalada. Lo llamativo es que después de casi 200 años producto de este legado, casi ninguno nos preguntemos ¿para qué aprendemos realmente? Seguramente a la mayoría se nos viene a la cabeza que nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la escuela para que aprendan a leer, para que aprendan a hacer cálculos matemáticos, para que aprendan sobre historia, para que tengan títulos habilitantes que les permitan trabajar. Todo esto es lo que nos ha vendido nuestro paso por la escuela. Nuestro paso por la escuela nos ha vendido la idea de sociedad que luego todos consumimos. Sin embargo, esto no es verdaderamente la razón por la cual todos hemos nacido con la necesidad de aprendizaje. Acá quiero compartirles algo que he aprendido de un último autor que ha llegado a mi vida en este tiempo, que es Simon Papert, un matemático, un divulgador, filósofo, epistemológico, bueno, es de todo este hombre, epistemólogo, perdón, que ha hecho grandes aportes sobre la ciencia del aprendizaje. Y él nos invita a reflexionar sobre una oración. El libro del que extraí esto se llama La máquina de los niños. Y él dice, si nosotros analizamos la estructura gramatical de la oración que el profesor enseña al alumno, vamos a descubrir que el profesor es el sujeto activo en la oración. Es quien hace, es quien ejerce la acción que luego recae sobre el alumno, que es el sujeto pasivo. Ya en esta estructura gramatical podemos encontrar la huella de todo este legado por el cual nosotros seguimos sosteniendo imperiosamente que es más importante ser enseñados y que la única manera en la que vamos a aprender es si alguien nos enseña. Este es el inicio de toda nuestra confusión respecto de los verdaderos aprendizajes. Les voy a leer algo que dijo Ivan Illich, que es el autor del libro La sociedad desescolarizada, un gran pensador, un gran filósofo también, y él dice, la principal lección que recibe un niño en la escuela es que uno necesita que le enseñe. A lo que Papert también dice, los niños cuando llegan a la escuela, lo primero que tienen que hacer es dejar de aprender para comenzar a ser enseñados. Podemos decir entonces que el inicio de nuestra confusión respecto de si es más importante la libertad de aprender que la obligación de ser enseñado es la creación de la escuela, la creación de la obligación de la escolarización. La libertad de aprender debiese ser un derecho. Nos debiera quedar muy claro en nuestra mente que la libertad de aprender es la manera en la que vamos a dirigir nuestra vida también. Porque luego, cuando nosotros pensamos que la obligación de ser enseñado es más importante que la libertad de aprender, es que le entregamos todo el poder al sistema educativo, al sistema laboral. Entonces luego hacemos lo que la escuela dice que tenemos que hacer, luego hacemos lo que el sistema dice que tenemos que hacer. Entonces, recuperar este contacto con la libertad de aprender debiese ser algo que nos importe profundamente. A nosotros nos va a llevar más tiempo, tenemos que trabajar mucho sobre nuestro sistema de creencias. Sin embargo, los niños siguen en contacto con su libertad de aprendizaje, se la vamos quitando a medida que más lo vamos metiendo dentro de lo que dice el sistema, que cómo debemos aprender, en realidad de cómo debemos ser enseñados. El otro punto que yo quería trabajar es que la obligación de ser enseñados pone como centro del aprendizaje a quien enseña. Y esto es un error y una gran confusión.
porque en el centro del aprendizaje deberá estar cada sujeto que aprende. Hace mucho tiempo que yo escribo, comparto mis propias comprensiones, mis propios aprendizajes, y en algún post había escrito que el aprendizaje es el patrimonio de cada ser humano. Es tan intrínseco, es tan propio, que no debiésemos permitir que ningún ser humano piense que tiene que delegar ese poder en otro, porque justamente cada ser humano está en contacto con su propia capacidad de construir aprendizaje, de construir conocimientos. Es casi imposible pensar que otra persona, un maestro, un docente, un papá, pueda saber qué necesita otro ser humano en cada momento de su vida, qué es lo que necesita aprender realmente, porque la necesidad de aprendizaje surge del contacto de cada ser humano con su propio proceso interno, con sus necesidades, con sus intereses, con sus problemáticas, con su desarrollo. Cada niño aprende lo que necesita, cada niño está atento a aquello que le parece realmente importante, y si le parece realmente importante es que es eso lo que necesita desarrollar, explorar, investigar, aprender, crear dentro suyo. Entonces, en vez de estar todo el tiempo empeñándonos en llamar la atención de los niños, en buscar qué métodos vamos a utilizar para que los niños entonces comprendan que tienen que aprender algo que otro dijo, sería más interesante que comencemos a meternos nosotros en los intereses de los niños. En vez de nosotros sacar a los niños de su atención y ponerle el foco en lo que nosotros pensamos, nosotros pongamos el foco en aquello que el niño está interesado, porque es eso lo que ese niño necesita verdaderamente aprender. Cada ser humano tiene que ser el protagonista de sus propios procesos de aprendizaje. Cada ser humano tiene que ser quien dirige, quien inicia sus procesos y quien termina y quien culmina sus propios procesos también. Y así mismo podemos pasar al tercer punto, que tiene mucho que ver con esto que dije antes, que la obligación de ser enseñado desregula nuestra capacidad natural de aprendizaje. Nuestra capacidad natural de autorregulación y de gestión de nuestras necesidades de aprendizaje se ve invadida por la presencia de un modelo educativo que ha puesto en el centro a quien enseña, que ha puesto como más importante la necesidad de enseñarle al niño a hacer tal y cual cosa, de enseñarle al niño a ir por un solo camino. Justamente es esto lo que no permite o lo que desregula en los niños y en todos los seres humanos nuestra capacidad natural de gestionar nuestros propios procesos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Acá me voy a ir a profundizar un poquito más. Nosotros estamos tan confundidos, producto de nuestro paso por la escuela, que hemos creído que consumir un montón de datos significaba aprender. Es gracias a nuestra capacidad de memorización corta, es que nosotros vamos sorteando el paso por nuestra escuela, por la escuela, perdón. Sin embargo, hay un punto en el que comenzamos a creer y a confundir que consumir un montón de datos significa entonces aprender. Que a nosotros se nos bombardee de datos en la escuela no significa para nada que eso se transforme en verdadero aprendizaje. Primero, ¿por qué? Porque cada ser humano necesita, acá los invito mucho a observar a los niños. Los niños, cuando se interesan por algo, quieren ir hasta lo profundo de esos temas. Y eso les lleva tiempo, el tiempo que cada niño necesita por conexión consigo mismo para adquirir sus propios aprendizajes. Sin embargo, la escuela nos lleva por otro camino. Nos dice
que no, que tenemos que saber tal y cual cosa en tal tiempo, en tal grado, a tal hora, desde tal minuto hasta tal minuto. Y es así que nosotros vamos desconectando de nuestra capacidad de gestionar nuestros aprendizajes para comenzar a operar según como este sistema y la escuela dice que tenemos que hacer. Fíjense, esto hace que nosotros desconectemos de nuestra capacidad de registrar nuestra necesidad de activar procesos de aprendizaje. Hay algo que marca el inicio de un aprendizaje y es cuando nos sentimos limitados. Nuestras instancias limitantes inician en nosotros internamente necesidad de nuevos aprendizajes, de nuevas comprensiones, de adquisición de nuevas habilidades. Por ejemplo, si nosotros observamos a un niño, cuando nace, se da cuenta que en el ambiente las personas hablan y muy pronto comienza a balbucear porque algún día querrá hablar. Cuando crece un poquito más, ve que las personas se desplazan, entonces comprende que también quiere comenzar a desplazarse, comienza a moverse, comienza a gatear para algún día comenzar a caminar también. Sentirnos limitados es lo que nos impulsa a querer aprender. Y eso sucede solo en el contacto y en el registro con nosotros mismos, con algo tan interior, tan intrínseco. Sin embargo, el sistema educativo nos dice no, la limitación está afuera. ¿Cuál es la limitación que nos dice el sistema educativo a la que debemos atender? Es la limitación de no saber leer, la limitación de no pasar de grado, la limitación de no terminar la escuela primaria, la limitación de no terminar el secundario, la limitación de no tener un título habilitante. Entonces, nosotros desconectamos del registro interno, intrínseco, propio de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones, de nuestros interrogantes, de nuestros cuestionamientos, de nuestras dudas, de nuestras preguntas, de nuestros intereses, de nuestras curiosidades, para comenzar a ver las limitaciones externas. Entonces, comienza casi a ser obsesiva nuestra necesidad de ser enseñado, de recibir todos esos datos que el sistema dice que nosotros tenemos que tener acumulado por las dudas, por si lo necesitamos alguna vez. En realidad, nosotros llega un punto que ni siquiera sabemos muy bien para qué estamos siendo enseñados, porque ni siquiera me atrevería a decir para qué estamos aprendiendo, porque si nosotros somos honestos y revisamos un poco nuestro paso por la escuela, tendríamos que preguntarnos qué hemos aprendido realmente de todo lo que la escuela dice que nos ha enseñado. Entonces acá comenzó nuestra gran confusión y nuestra gran desconexión y nuestra desregulación de nuestra capacidad de gestionar y de apropiarnos de nuestros procesos de aprendizaje. Nosotros comenzamos a operar bajo esta línea de me vuelvo obsesivo por ser enseñado, porque comienzo a creer que a más datos que tengo acumulado, decía Freire, esto lo escuché en esta charla donde aprendí sobre Simon Papert, decía Freire que nosotros comenzamos a confundir que el aprendizaje es como tener una cuenta corriente de datos almacenados en la mente por las dudas. Si algún día me preguntan si sé geografía, puedo decir, yo sí sé geografía. ¿Realmente he aprendido sobre geografía? ¿He profundizado sobre geografía? No, la escuela dice que yo he aprobado geografía. Eso no tiene nada que ver con haber llegado a profundos aprendizajes. Entonces, nos desconectamos tanto de nuestra sed real y nuestra necesidad real de aprendizaje para comenzar a volvernos obsesivos de acumular y memorizar datos, ni siquiera información, porque también últimamente de la mano de todo este aprendizaje fui comprendiendo que no es lo mismo repetir datos que haber procesado esos datos internamente y haberlos convertido en información que a nosotros nos sirva para resolver nuestra vida en lo cotidiano. Entonces, fíjense, este paradigma que nos ha hecho creer que la obligación de ser enseñado es más importante que la conexión con nuestros procesos de aprendizaje, nos hizo también desconectar
de nuestra capacidad natural de gestionar nuestros propios procesos, de gestionar el tiempo que decidimos estar con cada proceso, de gestionar la forma en la que queremos aprender, para pararnos sobre un único camino donde vamos así reconocer los límites externos. Tengo que saber leer, tengo que saber multiplicar, tengo que conocer idiomas, tengo que saber sobre esto, tengo que recibirme, tengo que tener títulos habilitantes, tengo que demostrar hacia el afuera. Cuando en realidad los procesos cognitivos, las conexiones neuronales suceden muy internamente, muy lentamente y muy silenciosamente. Fíjense en cuánto este paradigma de ser enseñados nos desconecta de la posibilidad de estar en contacto con nuestros registros internos. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué necesito hoy aprender en cada momento de mi vida? Algo que si nosotros observamos a un niño, lo sabe todo el tiempo. Los niños están aprendiendo todo el tiempo gracias a la conexión o esa capacidad natural de aprender, y están aprendiendo siempre para un fin de ellos mismos, para lo que necesitan resolver en las limitaciones cotidianas, en los problemas cotidianos, en los intereses cotidianos, en las curiosidades cotidianas. Sin embargo, cuando vamos creciendo y vamos siendo sometidos a este paradigma de ser enseñado, indudablemente vamos a desconectar de nuestros procesos internos y nos vamos a confundir también y vamos a creer que tragar muchos datos, tragar, recibir, es aprender. Luego somos adultos y no sabemos muy bien para qué sabemos un montón de cosas, porque la verdad que ni siquiera sabemos para qué se aplican. Pero como ya todos tenemos el mismo idioma de dialogar sobre todo lo que sabemos, aunque no sepamos muy bien para qué, ya se vuelve también un vacío intelectual. Yo esto me gustaría llamarle vacío intelectual. Muchas veces teorizamos, conceptualizamos y sabemos repetir muchos datos, pero no sabemos ni siquiera para qué sirven y para qué utilizarlos. Y esto va creando un vacío interno también. ¿Por qué? Porque la sed de aprendizaje la tenemos por diseño humano. ¿Para qué? Para poder evolucionar, para crecer, para adaptarnos, para desarrollarnos. Y si estamos en contacto con ese registro y esa necesidad, vamos colmando. Y cada vez podemos seguir complejizando más nuestros aprendizajes, podemos seguir profundizando aún más. Y eso nos hace sentir cada vez más llenos, más sabios, más completos, versus este paradigma de ser enseñados que nos deja vacíos intelectualmente, que nos deja sin saber muy bien para qué hacemos todo lo que hacemos. Bueno, quiero ver si no se me ha escapado algo de lo que yo había tomado nota. Bueno, miren, cuando nosotros escribimos, logramos también estructurar información. Y hay algo que yo he escrito, que es mío, pero que se los quiero compartir para reflexionar sobre este tercer punto. Todo proceso de aprendizaje inicia por un interés interno. Lo que sucede es que en la escuela no nos permiten ir al fondo de ese interés. Nos llevan a la automatización y repetición de datos como si eso fuera aprender. Todos los seres humanos, por diseño humano, tenemos la necesidad vital de profundizar para comprender. Profundizar requiere de tiempo, de espacio y de posibilidad de error. La profundización llegará hasta donde cada individuo se sienta colmado. Y en ese camino de profundización, para la verdadera y real comprensión, se construirán diferentes y complejas relaciones mentales que darán como productos diversos aprendizajes que serán base y sustento para próximos inicios de búsqueda de respuesta a nuevas preguntas internas. Así funciona nuestra capacidad de autorregular nuestros procesos de aprendizaje. Y esta sed que yo les digo, aprendo algo, me siento seguro de algo y eso me da pie para profundizar sobre otro tema. Así funcionan los niños todo el tiempo.
Ellos no tienen miedo a equivocarse, porque es gracias al error que pueden profundizar y buscar nuevas respuestas. Los niños, cuando les interesa algo, pueden pasar muchísimas horas ocupados en ese tema que les aqueja, aquello que les preocupa, aquello que les parece significativo para poder vivir su propia vida. Los niños necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan confianza para autorregular y gestionar sus propios procesos de aprendizaje. Pero la obligación de ser enseñado los desconecta de eso tan puro, de eso tan natural, de eso tan sabio, con lo que nacemos por diseño humano. Bueno, el cuarto punto, que tiene que ver mucho con la propuesta de este congreso, es que la obligación de ser enseñado pone énfasis en el arte de enseñar, dejando de lado el arte de aprender. Acá quiero profundizar y detenerme en que seamos conscientes que existe muy poca bibliografía que hable sobre el arte de enseñar. Nosotros podemos encontrar muchísima bibliografía, muchísimos cursos que nos enseñen sobre cómo enseñar, o sea, sobre el arte de enseñar. Inclusive Simon Paper, en su libro, dice algo que se los quiero leer, porque textualmente lo tomé y me parece increíble. Dice Simon Paper: no existen palabras que describan el arte de aprender. O sea, no hay en nuestro lenguaje una palabra que nosotros utilicemos que describa el arte de aprender. Esto significa que probablemente no hay una construcción respecto de cómo aprendemos. Sobre la ciencia del aprendizaje, casi que somos ignorantes en ese tema. Y dice Simon Paper: es comprensible, nunca se ha sentido la necesidad de acuñar tal término, ya que a pocas cosas es a lo que se podría aplicar. ¿Por qué? Porque el antiguo paradigma, el sistema educativo, se ha basado en cómo enseñar. La pedagogía, que es el arte de enseñar, que es la palabra que para nosotros representa el arte de enseñar, con todos los términos utilizados para designarla, ha sido adoptada por el mundo académico como una disciplina importante y respetable. Sin embargo, el arte de aprender es un huérfano académico. Esto para mí dice todo lo que a nosotros nos limita nuestra capacidad de aprender realmente. Porque luego a lo que yo sí los quiero invitar a reflexionar ya como adultos es que nosotros seguimos en búsqueda de ser enseñados. En este congreso intentemos abrir nuestros canales de aprendizaje, más que estar esperando que alguien nos diga qué hacer y cómo actuar. Porque es esto más de lo que hemos aprendido. Saber cómo introducir conocimiento nos permitiría confiar que cada individuo pueda aprender por sí mismo. En estos últimos años, la neurobiología o la neurociencia ha hecho ciertos aportes respecto de cómo funciona el cerebro, pero producto de nuestra interiorización respecto de la obligación de ser enseñado, o sea, de la obligación de alcanzar ciertos objetivos propuestos por este sistema educativo, sistema laboral, es que nosotros otra vez formateamos esa información y la adaptamos a qué hacer con el niño para que responda a los lineamientos de este sistema. Otra vez seguimos confundidos. Por eso muchas veces, más allá de las propuestas alternativas con muy buenas intenciones, si los adultos no desescolarizamos nuestra mente y no ponemos por encima la libertad de aprender y la capacidad natural de aprender versus la obligación de ser enseñados sobre ciertos objetivos o ciertos temas, es que vamos a confundir. Y por más que estemos intentando ser respetuosos, vamos a seguir moviéndonos bajo la idea de que nosotros tenemos que indicarle al niño qué camino seguir, por dónde ir y qué aprender. Cuando por diseño humano
la capacidad natural de aprendizaje viene a dar respuesta a cada ser humano, no a otro, no al profesor, no al guía, no a la escuela alternativa, no al sistema, no. La capacidad natural de aprender viene a dar respuesta a la necesidad de crecimiento, desarrollo, adaptación, evolución y la capacidad de vivir con mayor plenitud de cada ser humano. Por eso otra vez digo, el aprendizaje es patrimonio de cada ser humano, le pertenece a cada ser humano, porque cada ser humano nacemos con la herramienta de aprender para dar respuesta a nuestras necesidades. Por eso nadie, ningún profesor, ningún sistema, ningún gobierno, nadie de afuera puede saber qué necesita cada ser humano, aún menos disponer que todos los seres humanos a cierta edad necesitamos los mismos aprendizajes. Esto es un error, esto es una falacia, esto es algo que justamente está, diría yo, malísimamente mal. ¿Por qué? Porque nos sigue manteniendo confundidos, porque nos sigue haciendo creer que nosotros tenemos que ser conducidos por ciertos caminos, que nuestros hijos tienen que ser conducidos por ciertos caminos, desconectando del potencial que nos da esta herramienta desde el día que nacemos. Observemos a un bebé, y un bebé puede adaptarse a este mundo y comenzar a tener autonomía para dirigir su propia vida gracias a la habilidad de aprender a aprenderse de la teta, algo que nace instintivamente, de aprender a alimentarse, nace instintivamente, de aprender a hablar, de aprender a reconocer sus manos, de aprender a caminar, de aprender. La capacidad de aprender da respuesta a la necesidad intrínseca de cada ser humano. No es para responder a los lineamientos, ni a los objetivos, ni a los deseos de nadie externo, ni siquiera de los padres. Por eso es tan importante que los padres, los adultos, los profesores, los maestros, cualquier adulto que acompañe a un niño necesita trabajar estos constructos mentales, estas construcciones mentales, este sistema de creencias y todo lo que está casi grabado a flor de piel dentro nuestro, casi que no lo reconocemos, porque a pesar de querer ser respetuosos con los procesos de nuestros hijos, los queremos encasillar en los lineamientos y objetivos que el Estado propone. ¿Para qué fin? Para los del Estado, para los del sistema, muy desconectado del fin del sí mismo con el que cada ser humano nació cuando trajo dentro su capacidad y su habilidad de aprender. Bueno, llegamos al final de esta reflexión y de esta ponencia. ¿Para qué aprendemos? Un poco lo vine diciendo. Pero acá sí me gustaría leer lo que yo escribí también, porque me parece súper potente todo lo que he transcrito y se los quiero leer y luego vamos a reflexionar juntos sobre lo que es. Nuestro paso por el sistema educativo tradicional ha condicionado nuestra manera de concebir, pensar y experimentar el aprendizaje. Nos ha alejado de nuestra capacidad y contacto natural con nuestros propios procesos internos de aprendizaje y nos ha limitado la posibilidad de ser los constructores de nuestros propios conocimientos, de poder llegar a comprensiones profundas que nos hagan sentido a nosotros mismos y que sirvan para nuestras vidas. ¿Qué sí hemos aprendido producto de nuestro paso por la escuela? Hemos aprendido de manera forzada el proceso de memorizar y mecanizar. Hemos aprendido a repetir datos sin hacernos ningún tipo de cuestionamiento. De a poco nos vamos alejando de nuestra manera natural de construir aprendizaje para convertirnos en receptores pasivos de datos, aunque esto no nos haga ningún sentido. Con el tiempo nos han convencido que si alguien no vuelca información en nosotros, no somos capaces de aprender por nosotros mismos. Es por eso que siendo adultos estamos buscando que los demás nos digan,
qué tenemos que hacer en la crianza, qué tenemos que hacer con el aprendizaje, qué tenemos que hacer. Fíjense, nos han quitado el poder de solucionar cada día de nuestras vidas. Justamente es todo lo contrario como el diseño humano ha programado que aprendamos, y justamente todo lo contrario al fin último por el cual los seres humanos nacemos con esta capacidad. ¿Cuál es? El de poder vivir de manera plena, el de poder solucionar los desafíos que tengamos en nuestras vidas y así poder evolucionar. Es tanta nuestra desconexión con nuestra manera natural de aprender que en mi sentir y experiencia me atrevo a decir que hemos detenido y bloqueado esa posibilidad, que seguramente entramos en contacto en lo cotidiano, pero al no registrarla no nos podemos apropiar de ella. Los niños vieron que están bien apropiados de sus procesos de aprendizaje al punto de que cuando son pequeños son capaces de sostener lo que ellos han podido comprender. Yo cuento mucho que mi hija pequeña, al año de vida o un poquito más, había aprendido la palabra pato, y al pato y a la gallina ella le llamaba pato. Con el N, yo ya tengo una mente un poco más desescolarizada que con Lautaro. Y pensé en decirle, Elena, eso se llama gallina. No, mamá, pato. Me quedé callada. Dije, esta es la comprensión que ella está teniendo y es capaz de sostener. Esto es algo que Papert también lo dice en su libro. La escuela no nos deja lugar ni tiempo para estar vagamente en lo cierto. ¿Qué significa vagamente en lo cierto? Defender aquello que yo, por mis propias comprensiones, por mi evolución, por mi desarrollo inclusive cerebral, puedo comprender. ¿No es totalmente cierto? No lo es. Pero todos los seres humanos vamos a tener la capacidad de darnos cuenta si estamos equivocados. Entonces vamos a ir en búsqueda de esa corrección. Pero como eso va a ser propio, no me lo voy a olvidar más. Mi hija necesitó sostener que la gallina era pato hasta que ella pudo darse cuenta y dimensionar que existía, además del pato, una gallina. Y así como esto, son todos los aprendizajes que nosotros tenemos a lo largo de nuestras vidas. Es por eso que los niños sostienen con tanta seguridad lo que sí han alcanzado a comprender. Y no se van a quedar ahí, van a seguir indagando si eso que ya sostienen realmente es certero. Para eso van a retroceder, van a buscar, van a pensar, van a buscar otras opciones hasta que puedan comprender que existe otra cosa, que existe otro nombre, que existe otros elementos para comprender que esto no es pato y que sí es gallina. Pero esto cada ser humano lo va a hacer solo. Entonces, es más, en un curso que yo he creado, yo hablo de no corregir los aprendizajes. Y luego encuentro a este gran pensador, con su gran aporte sobre los procesos cognitivos, decir que el error es parte de los procesos de aprendizaje y que no deberíamos darle a los niños soluciones. Muy al contrario, deberíamos dejar que sigan explorando para encontrar sus propias soluciones. Elena encontró, ya no le dice pato a la gallina, obviamente. Pero esto también implica que nosotros podamos confiar y que nosotros nos quitemos del centro del aprendizaje, porque aparte el aprendizaje le corresponde a cada sujeto. El aprendizaje de mi hija Elena le corresponde a ella. Yo solo puedo acompañarla en lo que ella me pide que necesite. El aprendizaje es el que delimita si vamos a necesitar ser enseñados o no. Son nuestros hijos los que en constante aprendizaje nos van a pedir cuando realmente necesiten que los acompañemos a investigar o cuando necesiten que les expliquemos algo que no están entendiendo, que es justamente lo que nosotros no comprendemos. Estamos todo el tiempo, tal cual la escuela ha hecho con nosotros mismos, invadiendo los procesos cognitivos que suceden internamente en nuestros niños, en cada ser humano.
algo más había escrito acá. A cada experiencia que vivimos, cada pregunta que nos hacemos, cada dificultad que atravesamos, abre internamente siempre un proceso de aprendizaje, ya que por diseño humano nacemos con la maravillosa posibilidad de poder desarrollar internamente nuestras propias respuestas, nuestras propias búsquedas y así también encontrar nuestras propias soluciones. Es esto lo que se llama aprender. Realmente nos queda un largo camino a todos los adultos. ¿Sabemos qué es aprender? ¿Sabemos aprender? Yo diría que sabemos buscar que nos enseñen. Es por eso que esto mismo es lo que replicamos y reproducimos con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con quien acompañemos. A los adultos nos va a costar más reconectar con esta capacidad natural de aprender, de iniciar procesos de aprendizaje internamente. ¿Cómo podemos hacer? Buscando bibliografía, inspirándonos. Hay poca bibliografía sobre qué es el aprendizaje y cómo aprendemos realmente, casi que no la hay. Inclusive como aporta Simon Paper, ni siquiera hay un término que se pueda utilizar para esto. Pero también podemos reconectar con nuestras capacidades de aprendizaje gracias a ver cómo aprenden nuestros niños. Por eso es más importante volvernos buenos observadores de lo que nuestros niños hacen naturalmente, porque como ellos no han desconectado con su capacidad de aprender, nosotros podemos entonces recuperar nuestra conexión con nuestra propia capacidad de aprendizaje. Lo que pasa es que ante todo vamos a tener que poner en duda esto que ha quedado dentro nuestro, que es la única manera en que vamos a aprender es que otro nos enseñe. Cuando es totalmente al revés. Simon Paper decía que es inversamente proporcional. A más aprendizaje, menos enseñanza. A mayor enseñanza, menos aprendizaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Como los procesos son realmente internos, intrínsecos, propios, si nosotros estamos todo el tiempo forzando a que el niño se deje ser enseñado, lo estamos desconectando de esos procesos. Entonces, a cuanto más lo fuerzo a ser enseñado, más desconecta de sus aprendizajes, o sea, aprende menos. Cuanto más dejo que el niño aprenda por sí mismo, menos necesita ser enseñado. Y cuando necesita ser enseñado, el niño lo pide siempre. Fíjense en un niño que está caminando, quiere hacer por sí solo. Cuando realmente se encuentra ante una limitación y una dificultad que realmente entiende que no puede resolver por sí mismo, pide ayuda. Pero el niño estuvo todo el tiempo aprendiendo. A mayor aprendizaje, menor necesidad de ser enseñado. A mayor enseñanza, menor capacidad de aprender, menor aprendizaje. Preguntémonos nosotros adultos con la edad que tengamos, ¿qué hemos aprendido? O sea, o miremos esta proporción, nos han enseñado un montón, hemos aprendido muy poquísimo. Entonces esto que plantea Simon Paper es tan cierto. A mayor bombardeo de datos, de lo que nosotros como adultos queremos que los niños sepan y aprendan y entienden, menor aprendizaje va a suceder en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque además el niño, como va a entender que el adulto necesita que el niño alcance todos esos objetivos, va a desconectar de sus procesos, de sus intereses, de sus curiosidades, de sus problemáticas, de lo que necesita aprender realmente. Entonces, se va a volcar a ser alguien pasivo, que recibe, no sabe ni siquiera muy bien para qué, y va a detener su capacidad de abrir procesos de aprendizaje constantemente. En la vida de los niños, los procesos de aprendizaje se abren todo el tiempo, y los niños se meten de lleno a investigar, a solucionar, a equivocarse, a buscar, a encontrar respuestas, a estar seguros en eso y a volver a meterse, y así todo el tiempo el niño está en procesos de aprendizaje continuo. Somos los adultos los que los sacamos de ahí para llevarlos a la escuela. Somos los adultos los que los sacamos de ahí para sentarnos a estudiar un libro. Somos los adultos los que los sacamos de ahí para que aprendan lo que nosotros pensamos que el niño debe aprender.
por favor, reflexionemos sobre todo esto. Miren, yo hay muchas cosas que las hice producto de confiar en mi propio hijo. Y ahora que entré en contacto con esto de a mayor aprendizaje, menor necesidad de enseñanza, o a mayor aprendizaje, menos enseñanza, comprendo, que lo cuento en mis artículos y en todo esto, cómo fue el proceso de la lectoescritura en mi hijo. Él fue teniendo contacto con las letras, fue apuntando desde los 3 años, así hasta que un día, a los 7 años, casi 8, me dijo: mamá, ¿por qué la C con la A suena K y suena como la letra K? Mamá, mente bien escolarizada, agarró el abecedario y le quiso comenzar a nombrar el sonido de cada una de las letras con las vocales. No, mamá, yo no quiero saber eso, me dijo mi hijo Lautaro. Yo solo quiero saber por qué la C con la A suena como K y por qué la K también suena así. No me acuerdo qué explicación le di. Mamá, ya no quiero saber más. Al cabo de un mes lo escuché leer solo, un libro que leíamos cuando él era pequeño. Y acá me doy cuenta, como el niño, como no es que no tiene que haber enseñanza, obvio, todos estamos en algún punto aprendiendo del otro, pero es cada sujeto protagonista de su propio aprendizaje quien va a decidir cuándo necesita ser enseñado o cuándo necesita ser acompañado en su propio aprendizaje. No es lo que nosotros creemos, no es le enseño para que aprenda, porque le enseño, no aprende, necesita poco enseñanza, casi nada. Y cuando la necesita, la pide. Lo que pasa es que esto también nos saca a los adultos de ese lugar de ser nosotros los protagonistas de los aprendizajes. Inclusive los docentes han sido capacitados y formados para ser la estrella de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí radica el error de casi todo también, porque el aprendizaje no le corresponde a quien enseña. El aprendizaje, más que le corresponde, es propiedad de quien aprende. Nosotros necesitamos desarmar todo esto, porque si no lo desarmamos, no vamos a poder dejar que los niños sigan en contacto con esta capacidad natural de autorregular sus propios procesos de aprendizaje, y nosotros mismos no vamos a poder aprender. Nosotros casi no sabemos aprender. Sabemos llenarnos de datos, sabemos repetir conceptualizaciones, teorizamos un montón de cosas, pero no las podemos llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo abrir procesos de aprendizaje reales. Primero, porque tenemos un espanto con el error. La escuela nos ha marcado a flor de piel que equivocarnos estaba mal, cuando equivocarnos, como digo yo, es la bomba de todo aprendizaje. La escuela también nos ha enseñado que tenemos que aprender todo rápido, tenemos que ser enseñados rápido. Entonces no nos detenemos en nuestros procesos, nos creemos torpes, lentos, tontos, cuando sentimos que necesitamos estar mucho tiempo en algo. Inclusive estamos abriendo todo el tiempo mucha información, muchos datos, porque queremos saber de todo, cuando no es la manera en la que aprendemos realmente. Probablemente a los adultos nos lleve más tiempo conectar y reconectar con nuestra capacidad natural de aprender, de abrir verdaderos procesos de aprendizaje interno. Lo que pasa es que si nos vamos permitiendo, cuando entremos en contacto con el potencial verdadero de aprendizaje con el que nacimos, no vamos a querer volver nunca más a volvernos buenos engullidores de datos y teorías y conceptos, porque vamos a comenzar a calmar, sí, nuestra sed de comprensión, de entendimiento, de poder vivir una vida más plena. Muchos adultos no sabemos resolver problemas cotidianos en nuestra vida, porque justamente esta capacidad o esta libertad de aprender tiene que ver también con la libertad de dominar nuestras propias vidas. Llegó un momento en que nos hemos dado cuenta de que no puedo decidir nada
por mí mismo. ¿Por qué? Porque mis padres deciden, porque la escuela decide, porque el Estado decide, porque otro dice los caminos que yo tengo que andar. No hagamos eso, no hagamos eso con nuestros hijos. Al contrario, le demos la libertad de elegir en lo cotidiano por dónde quieren ir, qué camino quieren transitar, qué quieren aprender, qué necesitan realmente. Y nosotros vamos recuperando también el dominio de nuestra propia vida. Hagámonos cargo, hagámonos responsables de qué queremos para nuestras propias vidas. Lo que pasa es que dejando esto a nuestros hijos, o sea, permitiendo en ellos la libertad de aprender, es que probablemente podamos recuperar nosotros la libertad de aprender y la libertad también de decidir en lo cotidiano sobre nuestras propias vidas. Fíjense, en esta situación pandémica donde el sistema educativo está en quiebre, los padres estamos desesperados. Y cuando volverá a ser como antes la escuela y los chicos no están aprendiendo nada, y entonces, ¿qué hacemos? Y seguimos esperando que alguien de afuera nos diga entonces cómo resolver esta problemática actual con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hemos desconectado de nuestra capacidad de buscar y encontrar soluciones a las problemáticas cotidianas de nuestra vida. Entre eso, lo que está sucediendo en la actualidad. Si nosotros no hubiésemos sido conducidos por un único camino lineal, hoy estaríamos creando espacios alternativos, escuelas alternativas, nos estaríamos juntando con otros padres, con otros docentes, estaríamos llenos de poder creativo, porque los procesos de aprendizaje están llenos de poder creativo. ¿Vieron que los niños están todo el tiempo creando? Así fuimos todos alguna vez y hemos desconectado también de esa capacidad de crear soluciones para nuestra vida, de crear conocimiento. Fíjense, cada ser humano, el aprendizaje es patrimonio de cada ser humano. Y gracias a estos procesos de aprendizaje que los humanos podemos inclusive crear conocimiento, que luego van a ser patrimonio de la humanidad, porque lo que nosotros creamos es entregado a la humanidad, a favor de la humanidad. Entonces, todo esto nos perdemos al seguir creyendo que la obligación de ser enseñado es más importante que la libertad de aprender. Quiero revisar si no me ha quedado alguna conclusión que creo que también había escrito por ahí. Bueno, creo que he dicho todo lo que tenía ganas de transmitir. Espero que les haya llegado. Estos son inclusive mis propios aprendizajes, fruto de mis propias limitaciones. Cuando yo me siento limitada, cuando no sé por dónde seguir, cuando qué es aprender, qué es enseñar, qué es lo que está bien, comienzo en búsqueda de dar respuesta a esa necesidad de comprensión que yo tengo internamente. Y los libros aparecen, y los autores aparecen, y las respuestas aparecen, y como dice Pape, eureka, es como, wow, esto es lo que yo necesitaba saber. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí acompañar y respetar a mi propio hijo, fui dándome cuenta de muchas cosas, pero tenía, no sé, ese miedo a que solo sea algo que me esté pasando con mi propio hijo. Pero luego llegué a muchísimos autores que comparten las mismas comprensiones a las que yo he llegado. Esta es mi pasión, amo hacer esto y deseo de corazón que la ponencia de hoy deje en ustedes una sed de aprendizaje real y despierte en ustedes un proceso y una conexión con su capacidad de aprender. Y dejen ustedes por lo menos la huella de que es más importante acompañar a nuestros hijos sus procesos de aprendizaje que obligarlos a ser enseñados. Bueno, les doy las gracias y deseo de corazón que mis palabras hoy hayan atravesado y les permitan trascender, aunque sea un poquito, tantas creencias que nos dejan totalmente limitados y desconectados de nuestras capacidades naturales tan potentes con las que nacemos todos. Les dejo cariño y muchas gracias por estar hoy aquí.